La paz y la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Atalayas del Señor. Amén. Atalayas del Señor. En el libro de Ezequiel, el Señor muestra lo que debe ser un atalaya. ¿Cómo debe ser un atalaya? ¿Cuál es su función dentro del pueblo? Amén. Ezequiel capítulo 33, verso 1 en adelante dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y comisiona aquí ya el Señor a Ezequiel y le dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Como podemos ver, amados hermanos, ser atalayas del Señor es un trabajo de vida o muerte delante de Dios. Porque el Señor así como nos ha llamado y nos da la responsabilidad y nos hace oír su voz, también es un trabajo, hermanos, de mucha responsabilidad, de mucha carga. ¿Por qué? Porque la vida de otros viene a depender de nosotros. Y si el Señor nos hiciere saber algo para su pueblo, y si nosotros no lo avisamos, si nosotros no escuchamos, si nosotros no advertimos al pueblo del Señor, el Señor va a demandar la sangre de ellos de nuestra mano, por no haberles advertido, por no haberles hablado la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Amén. Y como notarán, la advertencia es mayormente para aquellos que pecan, para aquellos que se están torciendo, para aquellos que se están saliendo del camino, para aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor, para aquellos que se están apartando de Dios, especialmente para ellos. Amén. Porque es diferente el trato de una persona rebelde a una persona obediente. Es diferente el trato. Amén. Como el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Pues es diferente una oveja a un cabrito. Pero aquí el Señor nos habla claramente sobre el impío, aquel que anda en impiedad, o sea, apartado de la piedad, que no le agrada la piedad de Dios. Amén, que vive detrás la avaricia, el egoísmo, la soberbia, las enemistades y cuantas cosas semejantes, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, impiedad. Y Dios nos manda que a todos ellos les advirtamos. Les debemos advertir, pero no cuando nosotros queramos, de la forma que nosotros deseemos, no, sino cuando el Señor nos dé su palabra. Por eso dice Ezequiel: vino a mí palabra del Señor. Y entonces Ezequiel habló lo que Dios le estaba mandando a hablar. Amén. Así también nosotros, no es cuando nosotros querramos, cuando nosotros deseemos, porque a nosotros no nos gusta, no, es cuando el Señor dice, y a quienes el Señor mande. Amén. Pero también ahí podemos notar la labor
clara del atalaya, que era advertir al pueblo. El atalaya tenía que estar vigilando. Por eso dice, si el pueblo tomare a un hombre por atalaya, o en otras palabras, vigilante, vamos a ponerle así, vigilante, alguien que tiene que estar vigilando ante el peligro, alguien que tiene que estar vigilando ante cualquier señal de un enemigo, de un pueblo extranjero, de alguien que quiere venir a causar destrucción. Amén. A este pueblo, al pueblo que lo ha tomado como su vigilante, lo ha contratado. Eso es, hermanos, el atalaya, el que tiene que estar vigilando para que el mal no entre. Tiene que estar vigilando, atento, para que no haya sorpresas. Por eso el vigilante tiene que estar viendo ya a distancia el peligro para advertir al pueblo, para que el pueblo se prepare, para que el pueblo se levante en armas. Amén. Y así nos ha puesto el Señor, hermanos, a muchos de nosotros. Por eso también ahí está la misma responsabilidad del Señor. Que si alguno, hermanos, alguno fuere herido, muriere, a causa de no haberle advertido, el Señor va a demandar esa vida de nuestra mano. ¿Y saben cómo se paga eso? Vida por vida, sangre por sangre. Así se paga, hermanos. ¿Cómo puedes cobrar una vida? Solo con otra vida. Por eso es una labor, hermanos, de mucha responsabilidad y de mucha carga. Amén. Donde uno tiene que ser valiente, hermanos. Porque aunque te desprecien, aunque te insulten o que te maltraten, tienes que anunciarles. Debemos anunciarles que el peligro se asoma, ya sea por este lado, ya sea por este otro, ya sea por este otro lado. Para que ese pueblo tenga los ojos abiertos y no mueran, no caigan muertos. Porque de repente una flecha por allá, ya están atacando por un lado a flechazos, y le llegó a uno, le llegó a otro y están muriendo. Porque es otra cosa cuando, como el Señor dice ahí, si alguno es herido, porque no quiso hacer caso de la advertencia, no quiso hacer caso. Ahí, en ese caso, en esas personas, su sangre es sobre su cabeza. Amén. Así como en el pueblo cristiano, hermanos. Cuando hay muchos hermanos que no quieren obedecer al pastor, quieren andar a sus anchas, quieren andar a su gusto y antojo. Pero el pastor, por la voluntad de Dios, siempre tiene que ser por la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios le ha sido dada, advierte al pueblo, cuídense de esto, guárdense de aquello, no hagan esto, apártense de aquello. Pero si alguno en medio de eso cae en muerte espiritual, cae bajo las garras del enemigo, ya no es culpa del atalaya, sino de la misma persona. Su sangre es sobre su propia cabeza. Esa persona muere, va a caer en muerte espiritual por su propia maldad. Eso deben tener claro, hermanos. Amén. Ahí el atalaya ya no es responsable, el pastor no es responsable. No lo es, hermanos. Pero a continuación también nos encontramos un escenario, hermanos, que quiero ahora resaltar también, que está por todo lado hoy en día. Los perros mudos, de los cuales el Señor también habló y les llamó así. En el libro de Isaías, capítulo 56, vuelve a hablar sobre los atalayas y vean esto. Y dice, verso 10 en adelante, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Están acostumbrados, como se ve hoy en día, a llenarse los bolsillos de dinero, a hacer supuestas campañas y supuestamente llamarle victoria a lo que hacen, porque hubo 5 o 10 milagros. Y ni siquiera estos mismos perros mudos, ciegos, ignorantes, no saben ni de dónde vienen los milagros.
No saben, no pueden ver lo que está sucediendo. Cuán metido está el diablo en sus congregaciones. Ellos no lo ven. Muchos de ellos hace mucho perdieron el ministerio, hermanos. Son demonios los que los están manejando, haciendo milagros a través de ellos. Pero como son ciegos y perros mudos, que aman el dormir, como dice ahí, comilones, son insaciables, gente sin entendimiento. Hace mucho que el diablo se metió en sus congregaciones y ellos ni se han dado cuenta porque son ciegos, son como perros mudos. Y de eso es lo que abunda hoy en día, hermanos, abunda. Muchos un día estaban anunciando al pueblo que se prepare, que se aparte del pecado, pero luego se volvieron en perros mudos. Luego abandonaron la sabiduría, la inteligencia de Dios y se volvieron ignorantes de Dios, de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor. Ignorantes. Sí, muchos de ellos conocen muchas fábulas, pero son ignorantes de Dios, de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios. Son ignorantes. Están llenos de ignorancia, de la fe, de la verdad. Yo sé que hay muchos que hablan de la fe, pero en verdad lo que ellos hacen no es fe, es hechicería, es brujería, es manipulación, no es fe. Son ignorantes por eso. Viendo no ven, oyendo no oyen. Amén, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Pueden ver, están siguiendo pero sus propios caminos. Amados, esto es una advertencia terrible del Señor contra los malos atalayas que se han convertido en perros mudos, que deben saber que ningún perro entrará en el reino de los cielos, ninguno. Y estas personas son como perros que han vuelto a su vómito, y ninguno de ellos entrará. Y si no se arrepienten, van a terminar en un lugar horrendo, hermanos, preparado para los infieles, porque los que más castigo van a sufrir son los infieles, los que habiendo conocido a Dios, los que un día habiéndose congregado y peor, habiendo sido pastores muchos de ellos, ahora están en la avaricia, en el egoísmo, ahora están trasquilando a las ovejas y muchas cosas semejantes. Muchas cosas semejantes, hermanos. Hermanos, comprendamos que en la medida que el Señor nos forma, también nos vamos volviendo atalayas de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro hogar. No debemos ser como perros mudos. No debemos volvernos atrás, hermanos. No debemos andar como ciegos, como personas que no quieren saber la voluntad de Dios, los caminos de Dios. Y a causa de ellos, cegados, llenos de oscuridad, de tinieblas, de maldad. Amén. Abran sus ojos, amados hermanos, porque la voluntad del Señor, el Señor ha puesto atalayas para que avisen a su pueblo sus palabras, como dice ahí. Y le avisa y le dice el Señor a Ezequiel: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, a su pueblo. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es nuestra labor. Eso es lo que hacemos, hermanos: amonestarlos de su parte, corregirles de su parte, instruirles de su parte. Como el Señor dice ahí: oirás las palabras de mi boca. Pero hay mucho pueblo, hay muchos ya hoy en día especialmente llenos de falsos pastores, llenos de falsos líderes, que supuestamente tienen mucho poder, pero son en realidad perros mudos. Son en realidad, han abandonado hace rato el camino del Señor. Están siguiendo sus propios caminos. Son insaciables. Siempre supuestamente están yendo por una congregación más grande, supuestamente van a llegar almas al otro lado del mundo. Pero sus familias destruidas, llenas de hechicería, su hogar, su vida, llenos de falsos mensajes, llenos de error. Si ellos son ciegos, ¿cómo van a guiar a otros ciegos?
Deben abrir sus ojos, hermanos. Si ellos están llenos de hechicería, de manipulación en sus congregaciones, en sus mensajes, llenos de motivaciones, el motivar a los demás, carne. ¿Cómo van a enseñarle a un pueblo a ser espiritual? No pueden. Son ciegos. Ellos mismos ya están tomados, se han vuelto a su vómito. Se han vuelto a la carne, de una manera diferente en muchos, pero están en la carne, pero ellos no lo notan porque están ciegos. Son perros que han vuelto a su vómito. Y muchos de esos son muy famosos, hermanos, son muy famosos. Aunque un día el Señor los llamó para ser atalayas de su pueblo, luego por seguir su orgullo, por seguir su altivez, su vanidad, abandonaron los caminos de Dios y se han convertido en perros mudos. Por eso ahora, abre tus ojos, hermano, hermana. Aún tú mismo, tú misma, hermano, hermana, que el Señor te llamó, sea para ser atalaya de tu casa, de tu esposo, de tus hijas, de tu esposa, para ser atalaya del lugar donde vives o de la congregación. Quítate la ceguera. Anuncia lo que el Señor te diga, no lo que el hombre quiere oír, no sus propios caminos. Porque el hombre quiere oír una cosa. El hombre quiere oír dinero, fama, poder, logros. Todo grande, grande ministerio, grandes logros. Eso es lo que el hombre quiere. Pero lo que el Señor quiere es salvar al hombre, sacarle de su inmundicia, purificar al hombre, santificarlo, para que esté para siempre con Él. Como dice en Hebreos capítulo 12, que el Señor nos reprende, nos castiga, para que participemos de su santidad. Eso quiere el Señor, que participemos de su santidad, de su pureza, que andemos en verdad. De nada sirven 100,000 milagros al día y cosas semejantes, o que tengan un gran ministerio, si están llenos de hechicería, llenos de mentira, llenos de vanidad, de avaricias, y creen que eso es en realidad el camino del Señor. Están muy engañados. Abre tus ojos, hermano, hermana. No sigas a esos falsos hombres. Y guárdate tú también, guárdate, abre tus ojos, date cuenta, guárdate, abre tus ojos. Debes darte cuenta del camino del Señor, porque eso estamos anunciando a aquellos que en verdad buscamos mantenernos con el Señor continuamente. Amén.